Entramos entonces en el segundo día de este curso dedicado, como lo indica el cartel a mis espaldas, a Santo Tomás Eterno, es decir, complementando de alguna manera lo que se vio en el curso del año pasado, que era Santo Tomás en su tiempo. Santo Tomás Eterno, de alguna manera, la idea es que el pensamiento de Santo Tomás, por supuesto, haciendo las adaptaciones que siempre hay que hacer, todavía hoy en día tiene una respuesta a los grandes interrogantes del hombre. Por eso ayer se vio justamente la problemática sobre Dios, tanto entonces el planteamiento actual, ¿no?, como las respuestas de Santo Tomás a ese tema. Y en el día de hoy vamos a pasar a tocar el tema de la problemática sobre el hombre. Por lo tanto, entonces vamos a ver de alguna manera lo que es la idea del hombre que tiene el mundo moderno, o por lo menos una parte prevalente del pensamiento moderno o actual, ¿no? Porque a veces la palabra moderno identifica una época histórica, ¿no? Nosotros, cuando yo digo moderno, me estoy refiriendo más bien a lo contemporáneo, a nosotros, ¿no?, lo actual. Y las respuestas de Santo Tomás, que se verá en la conferencia de la tarde. Yo voy entonces a presentar de alguna manera lo que ha venido a llamarse de alguna manera la idea que se ha impuesto, que se va imponiendo poco a poco en el pensamiento, al menos el pensamiento vulgar, el que tiene la mayoría de la gente, de lo que es el hombre, ¿no? De lo que es el hombre. Y es el tema lo podemos centrar en torno a este concepto que cada vez se escucha más, que es el de el poshumanismo. Transhumanismo y poshumanismo son dos conceptos, como explicaré enseguida, que están relacionados entre sí. Esta palabra, este término, ¿no?, transhumanismo, es una expresión que empieza a escucharse cada vez con más frecuencia a finales del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? Aunque el término evidentemente no es nuevo, ya lo ha usado, al menos el verbo transhumanar, lo usó aparentemente, quizá como por primera vez, Dante en la Divina Comedia, pero con otro sentido. Transhumanar lo usa él para referirse a elevarse el hombre, o ser elevado por Dios, más allá de los límites humanos, es decir, el efecto de la gracia santificante, ¿no? Por lo tanto, en Dante, transhumanar equivalía a divinizar. En cambio, el uso actual de este término es el de superación de la naturaleza humana, pero desde la inmanencia humana, es decir, desde la misma naturaleza. Lo otro era, en cambio, por obra de la gracia de Dios. O sea, por lo tanto, el que hace esa transformación, esa divinización, es Dios en la expresión usada por Dante. En cambio, aquí estaría en la línea de la doctrina evolucionista, sería la evolución tomada ahora por las manos del mismo hombre, o sea, el hombre que se hace cargo de la evolución y la potencia para llevar a la naturaleza humana a un paso adelante, ¿no?, hacia algo que está más allá de lo humano, por eso lo de transhumanismo, ¿no? Algunos atribuyen esta nueva acepción de este término a un genetista británico de la primera mitad del siglo XX, que fue Haldane, y otros a un biólogo llamado Julian Huxley, ¿no?, que él incluso, cuando lo utiliza en alguna de sus obras, lo llama una creencia. Es palabra muy importante porque implica que es más bien una suerte de fe religiosa, eso es una creencia, ¿no?, una suerte de fe religiosa y no tanto una postura científica, ¿no? Hoy en día, en cambio, lo ponen como si fuera
lo que la ciencia dice del hombre. ¿Qué es el transhumanismo? Es una ideología. Después explicaré un poco más lo que significa eso. Es una ideología que sostiene y promueve la evolución del humano, o sea, la naturaleza humana, al posthumano o poshumano, que sería el término final, a través de las nuevas tecnologías biomédicas e informáticas, ¿no? O sea, ayudado por esto, sería justamente el paso del humano a lo poshumano, y en el medio está el transhumano, digamos. Entonces el transhumanismo sería este proceso, incluso algún estadio intermedio hacia ese poshumano, ¿no? Como ven, entonces estamos usando tres términos que van a ir apareciendo en esta charla varias veces. Humano, cuando yo hablo de humano me refiero a la naturaleza humana como nosotros la conocemos, lo que nosotros somos. Transhumano sería el ser humano mejorado, entre comillas, un término también muy técnico en toda esta ideología, que lo usan incluso en inglés como si fuera una palabra que define algo, ¿no? Enhancement, que significa eso, mejoramiento, el ser humano mejorado, ¿no? Y que sería algo intermedio entre lo humano y lo poshumano. Y finalmente el poshumano, ¿no? Que indica una realidad específicamente distinta de lo humano, ¿no? Distinta, ¿no? Una nueva especie, un salto cualitativo. Incluso algunos por ahí dice la diferencia que hay entre el mono y el hombre sería entre el hombre y el poshumano, ¿no? Por lo tanto, entonces tampoco sabemos qué es lo que es, porque eso no existe todavía. Pero en la cabeza de muchos de estos personajes, que muchos de ellos con fama, aunque no lo sean en realidad, con fama de científicos, es lo que son los encargados de divulgar todo este tipo de cosas, ¿no? Como lo define concretamente un autor, dice, sería el poshumano, ¿no? Un ser que siendo obra del ser humano, iría más allá de lo que ahora es el ser humano. Por lo tanto, entonces, no existe todavía, no se sabe qué es lo que será, lo dicen ellos mismos. Si un cyborg, si un ente artificial, o vaya a saber qué. Los transhumanistas defienden que tanto lo transhumano como lo poshumano van a ser frutos de la labor del hombre sobre la naturaleza humana. Es decir, ellos dicen, son todos evolucionistas, entonces ellos dicen lo siguiente: hasta el momento la evolución ha estado en manos de la naturaleza, como personificando de alguna manera, hipostasiando la naturaleza como si fuese un ente que tiene inteligencia y va guiando todas las cosas, ¿no? Ha estado en manos de la naturaleza, ella es la que ha ido evolucionando. Ahora la idea es que pase a estar en manos del hombre tecnológico, y que este guíe ese proceso. Bueno, esto se dice muy rápido, pero el tema es que eso se pueda, digamos, después demostrar, ¿no? El movimiento transhumanista comienza propiamente, como digo, pensadores que hablen del tema sueltos puede haber en distintos momentos del siglo XX, pero ya como una cosa organizada empieza a funcionar en el último cuarto del siglo XX, o sea, de los años 70 en adelante, particularmente en los 80, 90 sobre todo. Y algunos de los representantes más conocidos, que quizá a algunos de ustedes les puede llegar a sonar, o les tendrían que sonar si leen algo de literatura al respecto, son Jeremy Rifkin, Peter Diamandis, Nick Bostrom, de este voy a leer algún texto, Ray Kurzweil, que este es un personaje súper importante, es uno de los cerebros de Google, por ejemplo, ¿no? Él es el que inventó muchas de las cosas que nosotros utilizamos hoy en día. Es un genio tecnológico, eso no lo digo, está re loco absolutamente, pero es un genio tecnológico, ¿no? Él es lo que nosotros hacemos cuando escaneamos textos, los procesadores de textos, es el gran inventor de los grandes programas de eso, los sintetizadores, digamos, los órganos eléctricos y todo, electrónicos, todo eso que utilizamos, el gran genio es él, ¿no? Pues es un hombre realmente inteligente. Noah Harari, ¿no? Que está muy de moda, está sacando más libros, pero él es un historiador, para que tengan una idea, ¿no? Noah Harari, el último libro que publicó ahora se llama Nexus, ¿no?
Él es un historiador especializado incluso en historia antigua, y sin embargo pasa como filósofo. Igualmente es uno de los críticos de a dónde está yendo lo que están pensando hoy en día con la inteligencia artificial, que está relacionado con este tema, ¿no? Max More, Natalia Vita-More, etc., y varios más que por ahí van a salir los nombres por ahí, ¿no? Bien, en 1998, para que tengan una idea de cómo esto se ha ido solidificando, Bostrom, junto con otro de los grandes representantes, que es Peirce, fundaron la Asociación Transhumanista Mundial, ¿no? A veces igualmente este tema de fundar asociaciones y todo eso es pura laraca, ¿no? A veces son 5 pelagatos, ¿no? Pero bueno, da la impresión de que esto es un instituto, un edificio como el de la ONU y todo, después son 5 pelagatos en el departamento de uno de ellos. Pero le pusieron el nombre, hicieron un sellito y da la impresión de que está medio mundo atrás de esto. Bueno, en algunos casos sí tienen muchísima plata, eso sí. Bueno, no todos los transhumanistas, los que podemos meter, incluso los mismos que acabo de mencionar, no todos dicen lo mismo o presentan del mismo modo sus creencias. Yo uso la palabra a propósito, creencias, porque más que postulados científicos, a veces son eso, son como ideas más religiosas que otra cosa. Lo cual no quiere decir que al mismo tiempo tengan una enorme capacidad tecnológica de hacer cosas, como el caso que acabo de mencionar de Kurzweil, ¿no? Digo, no todos dicen lo mismo, tienen tonalidades distintas, grados, matices infinitos. Tenemos dentro de los transhumanistas los que se pueden llamar moderados, los liberales, los radicales, gente que habla más o menos en serio sobre algunos temas, charlatanes, científicos serios, y también tenemos paranoicos, y así, ¿no? Y la prensa, por supuesto, le va dando el micrófono al que le vende más. Entonces, por eso produce una confusión enorme, y a veces lo que nosotros pensamos tampoco es tan serio como lo que sostienen muchos de estos autores. Sin embargo, de todos estos, los radicales, de los cuales voy a mencionar algo más, son ciertamente los que hoy en día tienen mayor prensa y divulgación. Por ejemplo, Kurzweil es uno de los radicales, ¿no? La mayoría, sin embargo, a pesar entonces de sus diferencias, coincide en esperar que la ciencia, y aquí metemos entonces todo, sobre todo la ciencia biomédica, ¿no? La farmacéutica, la medicina, etc., y la informática, o juntas, biociencia e informática, haga realidad esa entidad que para ellos es prácticamente inminente. De hecho, muchos ya tiraron fechas, como los testigos de Jehová, que durante un siglo estuvieron diciendo ya llega el fin del mundo, ya llega, no, bueno, lo patearon un poco más adelante, llegó la fecha, no se cumplió. Bueno, estos están más o menos iguales y están tirando, de hecho, para estos años, así que ustedes van a ver al poshumano en cualquier momento caminando por la calle, porque una de las fechas que tiraron es ahora, el 25 era una fecha, después le tiraron al 30, al 33, etc. Bueno, así que si ven un tipo medio raro, fíjense, capaz que es el poshumano. Así, ¿no? En fin. Y describen esta entidad y casi inminente que tendría que aparecer como algo totalmente, como ya dije, diverso del humano, con capacidades cognitivas que duplicarán o multiplicarán, vaya a saber cuántas veces, a la que tiene el ser humano actual, con expectativas de vida que algunos sitúan en unos 500 años y otros incluso hablan de vida indefinida, o sea que no se termina, con un cuerpo fabricado a medida, una elevada estabilidad psicológica y emocional, etc., ¿no? Esto podría decirse, bueno, esto es ciencia ficción, esto en todo caso es una charla divertida, punto, pero no estamos hablando de cosas serias. Y no es así, porque detrás de estas cosas que estoy diciendo hay equipos de científicos con muchísimo dinero, muchos medios técnicos, y muchos trabajan incluso para importantísimas entidades como Google, la NASA misma, y varios más, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, quienes están detrás empujando estas investigaciones, tienen mucho poder político, poder económico, poder intelectual, poder financiero, y poder militar, incluso, mencionar la NASA, por ejemplo, ¿no?
El trabajo en la actualidad de estas personas se centra en la mejora del ser humano para producir un ser humano mejorado, lo que se llamaría el transhumano, el transhumanismo, ¿no? Que, como dije, una etapa necesaria para después saltar al poshumano, ¿no? El medio para mejorar al hombre, ¿cuál es? Bueno, la manipulación genética, por un lado, la modificación del comportamiento mediante la farmacología, la fusión de la tecnología con la biología humana, etc. Mencioné antes que todo esto es el movimiento transhumanista, y este término movimiento es un término importante, porque todo lo que viene calificado, salvo que sea calificado así simplemente por superficialidad en el uso de las palabras, pero lo que se llama movimiento, un movimiento, es siempre algo muy difícil de definir, porque un movimiento implica entonces no una escuela, sino muchas personas que piensan, a veces no iguales, pero están más o menos en la misma línea, como si de pronto, no sé, escucharan una explosión en algún lugar y empiezan a salir de distintos lugares, todos caminando por la calle a ver qué es lo que va pasando y tienen un movimiento de gente. Y ahí tienen unas personas que son científicos, médicos, que salieron a la calle, empresarios. O sea, cada uno tiene ideas distintas, piensa distinto, ni conoce al otro, no están relacionados entre sí. Entonces tengan en cuenta eso. Esto es un movimiento, no es que todas estas personas que mencioné, ni muchísimos de los otros que están detrás de esto, estén relacionados, ni se conocen, bueno, se conocerán de nombre, muchos, por lo menos los más famosos, pero digo, entonces engloba cosas muy distintas, por eso no se lo puede definir, porque algunos son radicales y otros son moderados. Hay algunas cosas, como explicaré enseguida, del transhumanismo que son potables y otras que son absolutamente inverosímiles y locuras, e incluso inmorales, ¿no? Aquí entonces estamos hablando de ¿qué? En primer lugar, de intervenciones sobre el ser humano, sobre el hombre, que pueden ser compatibles con la ética. Por ejemplo, todo lo que son prótesis artificiales para mejorar a personas que tienen problemas, que han tenido accidentes, que han perdido la pierna, que perdieron un brazo, lo que sea, o incluso hasta la vista. Entonces hay muchas cosas que ciertamente no hay ninguna dificultad en que la medicina y la ciencia pueda ayudar a esas personas a recuperar sus funciones o parte de sus funciones, o las puedan reemplazar de alguna manera. Tenemos, junto con esto, después tenemos intervenciones que son meramente experimentales, como por ejemplo antenas que se han implantado, son casos reales. Neil Harbison, muy conocido, es una persona que nació con monocromatismo, por lo tanto él no ve los colores, y se implantó una antena por la cual él, a través, digamos, de distinto tipo de ondas, percibe lo equivalente a los colores, etcétera, ¿no? Y distintas cosas. Bueno, entonces, pero eso es todo experimental. Moon Rivas, una mujer que se implantó sensores sísmicos en los pies para percibir todos los movimientos sísmicos del mundo en tiempo real. O sea, si ahora en este momento hay un temblor en Japón, ella lo siente. No sé para qué, pero era para salir corriendo. Pero, en fin, ¿no? Estos dos personajes que acabo de mencionar fundaron, enseguida se va a una fundación. En el 2010 fundaron la Cyborg o Cyborg Foundation, ¿no? La Fundación Cyborg, que se autocalifican ellos como cyborgs o cyborgs, o sea, el cyborg es un organismo cibernético híbrido entre máquina y organismo, ¿no? Cyborg o cyborg, depende como lo quieran pronunciar en inglés o españolizado. Y después también tenemos entonces otros que están haciendo intentos de cambiar totalmente la naturaleza del ser humano, es decir, dar un salto en la evolución. Por lo tanto, entonces tenemos de intentos, gente que trabaja con intentos que son compatibles con la ética, a personas que trabajan simplemente en plano meramente experimental, y vaya a saber para qué, esos implantes y tener capacidad de que evidentemente las puede hacer un aparato, ¿no? Uno puede tener el teléfono a captar los temblores que hay en Japón, no hace falta que uno se ponga un sensor en los pies, ¿no? Pero, en fin. Y después tenemos otros que están que ya pasan al plano, digamos, de lo alucinante, como es eso, intentar cambiar la naturaleza humana y hacer
un salto cualitativo, ¿no? O sea, por lo tanto, de cosas más o menos éticas a cosas dudosas, a cosas descabelladas, ¿no? Uno de estos personajes que mencioné, Nick Bostrom, que es un filósofo sueco, pero que enseña en Inglaterra, enseña en la Universidad de Oxford, o sea, no enseña en un colegio secundario y es un profesor de matemática o de biología y se puso a escribir, sino que es un profesor universitario importante, y ya mayor debe ser ahora. En 1998 es uno de los fundadores de la Asociación Transhumanista Mundial, ¿no? Y él, que es uno de los moderados, transhumanistas moderados, en uno de sus escritos define de esta manera, y esto nos viene bien para adentrarnos un poquito más, define de esta manera el transhumanismo. Dice así: es un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, como son el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento e incluso la condición mortal. Bien, eso podría ser, de hecho muchos lo citan, esto como una especie de definición dada por ellos mismos o por uno de los mayores representantes que tienen, como digo, de la línea moderada. Quiero señalar tres cosas fundamentales en este brevísimo texto que acabo de leer. La primera, define entonces esto como un movimiento cultural, intelectual y científico. Entonces quiere decir que estamos ante algo de pretensiones muy amplias, o sea, casi totales. La cultura, la intelectualidad y el mundo de la ciencia. Por lo tanto, quiere decir que presenta o busca presentar una idea global del hombre. Por eso elegí este tema como una síntesis de lo que es el pensamiento sobre el hombre actual. Porque estos son entonces los que hoy en día se autoproclaman los que definen al hombre. Y lo que es el hombre ahora y lo que va a ser ese hombre o ese poshumano en el futuro. Tienen, por lo tanto, o creen tener una visión global del hombre y apuntan a un cambio total en la vida humana. Primera cosa. Y además, esta expresión, movimiento cultural, intelectual y científico, también nos muestra que, aunque aparezca la palabra ciencia, en realidad esto es una concepción filosófica. Es una concepción filosófica sobre el hombre. La antropología. Mala filosofía, pero filosofía al fin y al cabo. Segundo lugar, y esto me parece a mí que es de lo más delicado de todo, si ustedes prestaron atención a lo que leí, dice, es un movimiento, tal cosa, que afirma el deber moral de mejorar la capacidad. El deber moral. Esto ya nos tendría que llamar la atención. Deber moral. ¿Deber moral para con quién? ¿A quién le debo esto? ¿O este movimiento? ¿Con quién está endeudado? Deber moral, no para Dios evidentemente, porque en el mejor de los casos el transhumanismo prescinde de Dios. O sea, el mejor de los casos, o sea, las personas más potables, transhumanistas, al menos de las que mencioné o de las que son más conocidas, al menos no les interesa el problema de Dios, si existe Dios o no existe Dios. Y la inmensa mayoría, en cambio, son directamente antiteos, ateos. Por lo tanto, ciertamente que no es un deber para con Dios. Y si no es un deber para con Dios, ¿para quién es? Será para el hombre. Pero no puede ser un deber para el hombre. ¿Cómo voy a tener un deber para con el hombre a quien quiero cambiar? Porque el movimiento transhumanista apunta al cambio del hombre, un salto cualitativo hacia una cosa distinta del hombre, que conserve algunas cosas de las que tiene el hombre actual, todo su conocimiento, etcétera. Pero es algo distinto, por lo tanto no es un deber para con el hombre de cortarle el cogote, como es, evidentemente que no es eso. Y si no es un deber para con Dios, es un deber para con el hombre, es un deber para con qué. No nos queda mucho, a menos que querramos meter en el ruedo al diablo. No digo que lo quiera meter, este hombre no tiene capaz que tampoco creerá en el diablo, pero esto muestra evidentemente que estamos ante un fanatismo. Porque ya hablan de un deber que no tiene propiamente acreedor, ¿no? Es una cosa bastante rara. Estamos ante fanáticos, en primer lugar. Tipos que se creen que ellos tienen que imponer a la humanidad, o sea, nos tienen que obligar a nosotros
algo, por un deber que se les ocurrió a ellos. En tercer lugar, el objetivo que se propone es doble, como habrán escuchado. En primer lugar, dice el deber de mejorar al hombre para lograr ¿qué cosa? En primer lugar, dice un incremento de las capacidades intelectuales y físicas, ¿no? Y como consecuencia de ese incremento, eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana. Aspectos que son no deseados, bueno, yo estoy de acuerdo con ellos, a nadie le gusta el sufrimiento, pues después, como el sufrimiento, menciona, a nadie le gusta, ciertamente no son deseados, y no necesarios, ¿cómo no necesarios de la condición humana? Y menciona esos aspectos que habría que eliminar: el dolor, el sufrimiento y la muerte. No sé qué diferencia hace entre el dolor y el sufrimiento, capaz que uno es más físico, otro es más psicológico, será, y la muerte. Pero a ver cómo entendemos esto, ¿no? Que la enfermedad y la muerte y el dolor sean aspectos indeseados, bueno, eso, como dije, no lo vamos a discutir. De hecho, por eso los combatimos con la medicina, cuando tratamos de curar las enfermedades y al menos las personas que están en peligro de muerte, ver si las podemos sacar para que por lo menos vivan un poco más. Pero calificarlo de no deseado, pues podemos compartirlo, pero calificarlo de no necesarios a la condición humana, esto ya muestra una concepción antropológica un poco extraña. ¿Cómo puede existir el hombre que no sea mortal? Me refiero en la condición actual. Porque ellos no hablan del cielo, no hablan de eso, no hablan del alma separada, ¿no? Hablan del hombre como lo tenemos, ¿no? Entonces, como digo, acá hay una concepción antropológica que es completamente nueva, o sea, no es nueva absolutamente, pero que es una concepción antropológica que merece atención. Concretamente se trata de la antropología constructivista. El constructivismo, ¿no? Es eso, el hombre es un constructo, ¿no? O sea, una construcción que uno va haciendo, ¿no? Y por eso, justamente, es que toda esta ideología se ensambla a la perfección y se ayudan mutuamente, se potencian con la ideología de género, que es justamente constructivismo puro. Cada uno piensa lo que quiere ser, se proyecta y él, entonces, hoy quiero ser hombre, quiero ser mujer mañana, quiero ser animal, quiero ser lo que sea. Entonces, justamente es eso, es una construcción ideológica y que la ideología llamada ideología de género me lo permite, distinguiendo, entonces, independizándome de la sexualidad, el sexo, digamos, independizando el sexo del género o el género del sexo, entonces me puedo proyectar de alguna manera, ¿no? Por eso, ya hace muchos años atrás, la Conferencia Episcopal Española, ¿no? Y lo menciono porque es llamativo que haya dedicado esto en un documento del año 2012, decía lo siguiente, estaba hablando en realidad de la ideología de género. Fíjense cómo dice que está metida dentro de ese tema del transhumanismo. Es decir, la concepción constructivista del sexo propia de la ideología de género es asumida y prolongada por las teorías queer, ¿no? En esta misma línea se encuadra también la llamada teoría del cyborg o cyborg, organismo cibernético, híbrido de máquina y organismo, entre cuyos objetivos está como primer paso la emancipación del cuerpo, cambiar el orden significante de la corporalidad, eliminar la naturaleza. Se trata de ir a una sociedad sin sexos y sin géneros, en la que el ideal del nuevo ser humano estaría representado por una hibridación que rompiera la estructura dual hombre-mujer, masculino-femenino, etc., ¿no? El origen y el final del existir humano se debería solo a la acción de la ciencia y de la tecnología, las cuales permitirían lograr ese transhumanismo en el que quedaría superada la propia naturaleza. Y pone entre paréntesis posthumanismo, ¿no? Entonces están bien relacionados. Bueno, evidentemente el tiempo a nosotros no nos permite extendernos mucho más, así que voy a pasar directamente a hacer los cuestionamientos de esta teoría, al menos los principales. ¿Cuáles son esos elementos más cuestionables de esta teoría, ¿no? de toda esta teoría, que simplemente la he mencionado, ¿no? En primer lugar, lo más cuestionable de todo, el primer elemento cuestionable es que niega la naturaleza y la esencia humana. El transhumanismo considera al hombre capaz de mejorarse indefinidamente, sin barreras, sin fronteras naturales. El hombre, como dije, se construye a sí mismo en un progreso ilimitado, no en el plano moral, que ciertamente uno puede ser cada vez mejor, más virtuoso, ¿no?
y que es regulado, ese crecimiento en el plano moral es el regulado por la prudencia. Esto no lo admitimos, no hay ninguna dificultad. Uno puede ser cada vez más perfecto, ¿no? Moralmente hablando, espiritualmente humana, sino ellos están hablando del plano mecánico, es decir, regido por la técnica, ¿no? El hombre no se hace aquí en el sentido, digamos, de crecer en perfección, sino que se fabrica la técnica, y una técnica desvinculada con la ética, es decir, sin ningún límite. El hombre puede, no importa qué fronteras quiera atravesar, como dije, por ejemplo, las fronteras del sexo, de hombre a mujer, o del género, de la especie, ¿verdad? De hombre a animal, lo que sea, ¿no? Por lo tanto, entonces, una técnica sin obligaciones éticas. Primera cosa. Segunda cosa, reduce la persona a funcionalidad. ¿Qué es una persona? ¿Qué es persona para esta ideología? Persona es lo que, en la cabeza de ellos, lo que funciona como una persona. Es decir, y funciona como una persona para ellos es que tiene la capacidad de realizar una hilación deductiva, es decir, paso de un pensamiento a otro con cierta hilación y cierta deducción. Por lo tanto, entonces, si eso es una persona, una computadora que funciona con algoritmos que le permiten pasar a través de avanzar deducciones a partir de nociones ya tan presupuestas y que parece una suerte de razonamiento, es una persona. Por eso ellos confunden lo que se llama hoy en día, mal llamado porque es un término de marketing, pero bueno, se impuso, inteligencia artificial, lo confunden con la inteligencia humana. Esto ustedes van a tener una conferencia sobre ese tema precisamente, así que yo no voy a entrar, pero lo voy a mencionar varias veces porque el tema lo exige. No distinguen entre la materia y el espíritu, desconocen el verdadero carácter de la conciencia y de la voluntad humana, equiparan los procesos algorítmicos, los programitas, esos que uno fabrica para que nos hagan las distintas funciones en una computadora o sus equivalentes, ¿no? Equiparan los procesos algorítmicos propios de las computadoras con el movimiento del pensamiento, que no se sujeta a ningún algoritmo, porque de hecho nuestro pensamiento incluso puede trabajar en el caos, eso es fundamental, es así, ¿no? En fin, y por eso entonces piensan de que esas máquinas son personas en definitiva, ¿no? Es verdad que una máquina podrá llegar quizá en un tiempo futuro a simular comportamientos humanos, depende cómo la programe, e incluso a simular afectos. Es una máquina que cuando percibe de alguna manera que el que está delante suyo está deprimido, empieza a tirar palabritas de consuelo, bueno, vamos, ánimo para arriba, no hace tanto. Yo puedo programar eso, evidentemente, pero ahí no hay espontaneidad, ahí no hay verdadera vida interior y compasión, compatibilidad en el sentido de compasión de la máquina por mí. La máquina está, a lo sumo podría programarla para hacer ese tipo de actuar de una determinada manera cuando percibe o yo le hago entender, no sé, de que estoy contento, se pone contento conmigo. Bueno, hagamos un brindis. La máquina puede invitar a alguna cosa así, ¿no? Un robot puede simular amor si se le introduce la información sobre cuáles son los actos que hace una persona enamorada. Lo que no puede es enamorarse, ni de otro robot, ni de una persona humana, ni de sí mismo. Puede programarse para que se autodestruya si su permanencia pone en peligro la vida de su dueño, pero no puede sacrificarse o inmolarse en sentido estricto, a menos que abusemos de estos términos y los usemos en un sentido verdaderamente ya sin ningún contenido auténtico. Porque una máquina simplemente no puede amar, tampoco piensa. El tema igualmente de la parte intelectual puede ser que nos puede engañar un poco más, porque es lo que más se ha trabajado. Entonces el hecho de que haya hilación entre aparentemente de conceptos a conceptos, de juicios a juicios, que ya está programada para eso, bueno, a una persona puede pasar, esta máquina parece que piensa, ¿no? Es así, pero no puede, no lo hace, verdaderamente no hay ningún pensamiento abstracto auténticamente tal. Y sobre todo, digo, mucho más esa deficiencia
se ve en el plano ya de la parte afectiva. No digo volitiva, incluso digo la parte afectiva, la parte sensible. En esto un perro siempre superará infinitamente a cualquier máquina, a la más perfecta. El perro realmente tiene sentimiento, incluso no solo con otro perro, sino respecto incluso de un ser humano, ¿no? Y eso que estamos hablando, como digo, en la esfera meramente sensible. Tercera crítica. El transhumanismo entiende la naturaleza humana, ya lo dije antes, como autoconstrucción y autopercepción, ¿no? En esto, como dije, coincide con la teoría de género, ¿no? O sea, es mera subjetividad perceptiva y proyectiva y total disponibilidad de mi propio cuerpo. Es decir, la ideología esta sostiene que uno es lo que uno cree ser, lo que uno percibe, lo que uno proyecta ser, ¿no? Y no tiene límites en el sentido de decir que mi cuerpo no me impone a mí ninguna medida, punto. Si yo tengo que, no sé, modificarme con cirugías o lo que sea para parecer lo que quiero parecer, no estoy haciendo, no hago ninguna cosa que sea éticamente reprobable, porque no hay ningún límite, puedo hacer de mí lo que se me dé la gana. Me puedo esterilizar, ¿no? Me puedo amputar algo, puedo ponerme la prótesis que se me dé la gana para parecer esto, para parecer hombre, para parecer mujer, para parecer animal o para dejar de parecer lo que parezco, ¿no? Para el transhumanismo, de hecho, la naturaleza humana como tal es asexual. La sexualidad es desconstruible, el género es líquido, ¿eh? Todo lo humano es reductible a lo material. La conciencia es una función meramente neurológica, y entienden neurológica en el sentido, digamos, también incluso como equivalente a lo que nosotros vemos en los transistores de una máquina, ¿no? A su vez eso, ¿no? No hay dimensión espiritual en el sentido de algo que sea absolutamente inmaterial, aunque ellos usen la palabra espiritual, como mencionaré enseguida. Están pensando en otra cosa, a veces usan la misma palabra que nosotros, pero ellos piensan en otra cosa completamente distinta. Y no hay trascendencia, eso de transhumanismo también es engañoso, porque transhumanismo, da la impresión de que está el término trans indicaría una cierta trascendencia, y no es trascendencia propiamente tal, porque siempre es dentro del mismo plano, siempre dentro del mismo plano. Por lo tanto, entonces, siempre es inmanencia. Siempre dentro del plano de lo puramente material. Por lo tanto, si nosotros consideramos en su conjunto el transhumanismo, tenemos que decir que es fundamentalmente, ¿qué cosa? Una utopía, una idea utópica, ¿no? Pero peligrosísima, porque esto ensayan de realizarlo en la persona real, ¿no? Pero es una utopía pseudoantropológica, porque tienen un concepto antropológico pero es falso, ¿no? Que está en manos de tecnócratas, o sea, los dueños de la tecnología, los que tienen autoridad, dominio sobre los medios tecnológicos, tecnócratas adinerados, tienen muchísimo dinero, servidos, que se sirven de una ciencia sin conciencia, o sea, sin límites éticos. Puedo hacer lo que quiera, incluso destruir al ser humano. Si listo, experimenté, no, falló, listo, punto, lo destruyen, conseguimos otro y seguimos practicando. No tiene absolutamente ningún límite, ¿no? Con deseos de experimentar hasta donde puedan, sin ninguna digamos, término como tal, o sea, jugar a ser dioses. Todo lo cual es una ecuación verdaderamente muy peligrosa, ¿no? Como dije al principio, no todo es cuestionable en el transhumanismo, por eso es que a veces nos puede confundir. Entonces hay cosas que son potables, por ejemplo, el afán de mejorar la condición humana a través de la tecnología, ¿no? Siempre y cuando sea algo accidental, como dije, por ejemplo, las prótesis o el ayudarme, no sé si yo me quedé ciego o perdí un ojo y me pueden poner un ojo biónico, espectacular, digamos, que es así. Si uno se cortó de vista y te dan unos lentes que
que sea mucho más poderoso que lo que usamos actualmente, entonces me devuelvan casi una visión real, eso no hay ninguna objeción que hacer. Si perdí una mano y me pueden poner una mano ortopédica y una mano incluso que vuelva a hacer todas las mismas cosas que yo podía hacer con mi mano, mi mano propia, ¿no? Evidentemente que la tecnología en eso ofrece y cada vez más posibilidades de ayudar, y todo eso no entraña ningún límite como tal, digamos, ético, porque es simplemente eso, reemplazar lo que se ha perdido en un plano meramente secundario, ¿no? Que es así. Pero luego entramos ya en terrenos resbaladizos cuando, como expliqué antes leyendo el texto de Bostrom, ¿no? Buscan eso de eliminar el envejecimiento y la muerte, con todo lo que esto significa. Porque uno lo lee y uno dice, mira qué interesante, vamos a vivir, o sea, si estos tipos logran alargarnos la vida, podemos llegar a vivir 500 años, incluso no morir nunca. Estaría buenísimo. ¿Estaría buenísimo para qué? ¿Y estaría buenísimo para quién? Porque si uno se pone a pensar las cosas, incluso, o sea, bueno, pero a ver, ¿cómo es esto? Esto tiene un montón de implicaciones. A ver, si nosotros vamos a vivir 500 años, y ahora que nosotros vivimos, no sé, en promedio 70, 80 años, algunos un poquito más, otros un poco menos, en la actualidad, mueren aproximadamente 55 millones de personas cada año y nacen unos 140 millones de personas, y los estados están súper preocupados, según ellos, de que tenemos superpoblación. ¿Qué pasaría si todos viviéramos 500 años, 600 o 1000 años cada uno? ¿Dónde los metemos? Porque si van a seguir naciendo los 140 millones, no se va a morir los 55, y ahora están preocupados, entonces esto significa que ellos están pensando de que ellos van a vivir 500 millones, no nosotros. ¿Y qué van a hacer exactamente? Porque el tema es ¿nosotros tenemos deseos de inmortalidad? ¿O tenemos deseos de perpetuidad? Porque esto es perpetuidad en todo caso, o estirar la vida. ¿Pero es eso lo que nosotros tenemos deseo? No, nosotros no tenemos deseo de perpetuidad. Tenemos deseos de inmortalidad, que es una cosa distinta. Porque si nuestra vida se va a estirar, simplemente es estirarla, ¿para llenarla con qué? Entonces también acá hay un montón de confusiones de conceptos, ¿no? Hay una novela muy famosa de hace como más 60 años atrás, escrita por Gustave Thibon, ¿no? Que se llama Seréis como dioses, justamente donde trata ese tema. Y el personaje justamente en una época, digamos, en el futuro, donde se ha logrado esa inmortalidad, pero el personaje empieza a darse cuenta de que vive angustiado. Porque él en realidad lo que quiere, no sabe lo que quiere porque Dios ha desaparecido de la sociedad, o sea, se lo ha borrado, no hay cultura, no hay nada. Entonces se da cuenta que yo no quiero, hasta que se da cuenta de que necesita morir para alcanzar aquello que realmente desea. Y empieza a desear la muerte, ¿no? Porque eso, por lo tanto, digamos que hay un montón de confusión de cosas. Y además, ¿qué es lo que implica esto? Implica evidentemente que habrá que entonces imponer la ley del aborto, la ley de la esterilización, porque esas personas que ocuparán este mundo, hay que dejarle el mundo para ellos, ¿no? Entonces no tiene que venir nadie más. Por lo tanto, todas estas cosas que están detrás, digamos, como que no es todo lo que nos están diciendo, tampoco lo que piensa, ¿no? Lo que se piensa. Hay mucho más detrás que está como turbio, ahí, turbio. Se podría hablar mucho más de todo eso, ¿no? Bien. Por lo tanto, el transhumanismo es una suerte de tecno-optimismo, un optimismo, ¿no? O sea, pero basado en la tecnología, junto con un concepto pobrísimo del hombre, porque justamente este es el problema. ¿Por qué el transhumanismo? ¿Por qué el deseo de pasar de lo humano a lo transhumano o a lo poshumano? Porque el concepto que tienen del hombre es pobrísimo. Entonces, con ese concepto del hombre que tienen, se entiende de que a este hombre lo quieran destruir y hacerlo reemplazar por otra cosa. Entonces, el problema entonces es que es un tecno-optimismo, un optimismo en la tecnología, que se basa en un antropopesimismo, o sea, un pesimismo sobre lo que entienden que es el hombre, y por eso lo quieren de alguna manera
traspasar. Junto con esto, al hombre lo reduce. Por eso, ¿por qué es un antropopesimismo, un pesimismo sobre el concepto del hombre? Porque el hombre, como lo están concibiendo, es pura materia. Y cuando incluso hablan de lo espiritual para ellos es materia, solamente que confunden información con espíritu. Por lo tanto, entonces, lo que yo tendría en un pendrive sería espíritu, porque eso es información. Información con espíritu, ¿no? Por eso ellos, cuando hablan de perpetuar o estirar la vida del hombre, incluso indefinidamente, lo conciben en el sentido de que pueden nuestra información, que eso sería nuestra personalidad, nuestro yo personal, es la información que nosotros tenemos en nuestra mente. Por lo tanto, están reduciendo el espíritu a la mente y la mente a la materia, ¿no? Eso lo puedo trasegar, como se trasiega, ¿no?, de una botella a otra, ¿no?, se trasiega el vino, trasegarlo a una realidad digital, ¿no?, física, un soporte digital, y eso puede continuar viviendo como si mi yo viviese en eso, que es como si yo hiciera una copia de mi computadora en un disco duro, ¿no? De la misma manera yo podría hacer una copia de mi persona en un disco duro y ese disco duro fuese mi persona. Esto lo están pensando, esto es lo que sostienen, no es que uno dice, capaz que se están... No, esto lo afirman expresamente, es así, ¿no? E incluso si uno va a las ideas, el mejoramiento del hombre, dice, bueno, no solamente eso, el hombre sería mejor. ¿Y sería mejor en qué sentido? ¿Mediante qué? Mediante un trabajo educativo de la persona por el cual el hombre se fuese haciendo más virtuoso. No, a través de farmacología. Es decir, tiene problemas de depresión, conseguimos la farmacología sin efectos secundarios, más potable para que el hombre alcance la alegría que necesita. Tiene esto, es siempre un trabajo meramente farmacológico, por eso a través de las ciencias farmacológicas, biológicas, digitales, etc., ¿no? Es exactamente eso, ¿no? Hoy en día hay algunos que ya trabajan con eso. Por ejemplo, Chris Dancy es una persona que en este momento tiene 11 dispositivos repartidos por el cuerpo que digitalizan los movimientos de la temperatura corporal, la presión sanguínea, el oxígeno, el peso, los alimentos ingeridos, la calidad del aire que respira, el volumen de su voz, la temperatura ambiente, la humedad, la luz y el sonido. Imagínense este hombre viviendo en Buenos Aires que se cortó la luz. Ponte. Bueno, esperemos que tenga pilas para no sé cuándo. Así. Y como les digo, el tema de la inteligencia, que ellos hablan de la inteligencia artificial, lo que ellos entienden por eso es un escaneo de nuestras inteligencias para pasar todos nuestros conocimientos, nuestra memoria, nuestra vivencia a un soporte digital, que hoy en día son los discos duros, la memoria USB, etcétera, que algún día sea otra cosa distinta, según ellos, ¿no?, a eso, y que eso sería el vivir, ¿no? Por lo tanto, la concepción que tienen del cuerpo, fíjense, la concepción que tienen del cuerpo es una concepción pesimista. El yo personal es mi mente. El cuerpo es mi límite. Es exactamente igual que pensaban los dualismos antiguos, no el de Platón, sino los dualismos más pesimistas que el de él. El cuerpo es un impedimento. Mi yo es mi mente. Si yo puedo independizarme de mi cuerpo, mi yo puede seguir viviendo. ¿Entienden por qué entonces se da de la mano con la ideología de género, donde el cuerpo es un impedimento? Yo me siento mujer, pero mi cuerpo, que no tiene la fenomenología exterior propia de una mujer, me lo impide. Entonces me tengo que modificar el cuerpo. Yo soy mujer, pero me considero varón. El cuerpo que tiene con su fenomenología me lo impide, entonces lo modifico. El cuerpo es un límite, el cuerpo es justamente, de alguna manera la barrera, ¿no?, que impide eso. Por el momento no han logrado nada porque ellos lo reconocen, hasta ahora se ha trabajado incluso en el plano de la inteligencia artificial, igualmente en los últimos 2 años esto ha cambiado sustancialmente en ciertas cosas secundarias, pero no lo esencial, pero igualmente la inteligencia artificial, como ellos mismos lo reconocen, hasta el momento es simplemente lo que se llama inteligencia artificial específica, es decir, que trabaja, puede realizar cosas bien particulares con la inteligencia artificial. No existe
Es lo que ellos tratan de experimentar y ellos dicen que lo van a lograr, no es posible, pero lo que se llama la inteligencia artificial general, es decir, que a través de lo que llaman inteligencia artificial, eso pudiera realizar todo, como hace el ser humano. El ser humano no hace solamente una función, no trabajamos solo para las matemáticas, nosotros podemos trabajar en filosofía, en las matemáticas, las lenguas, todo lo que se quiera, en cualquier plano práctico, plano meramente especulativo, plano meramente espiritual, la oración, etc., ¿no? Para ellos eso, la inteligencia artificial no lo ha logrado. Uno crea algoritmos para cada cosa en particular, para que me haga esta función, ¿no? Entonces yo dije, igualmente, a la medida que sigamos trabajando, va a llegar un momento, ¿no?, que es un salto cualitativo que ellos lo llaman la singularidad, ese momento lo llaman así, de singularity, ¿no? La singularidad, que ese es el momento entonces cuando las máquinas solas, como si fuera una chispa divina, ¿no?, pero que sale de adentro de la misma evolución de la materia, ¿no?, ahí se daría ese salto y la inteligencia, que en este momento la inteligencia artificial, que son todas inteligencias artificiales específicas, o sea, que hacen un programita, hacen otro, o combinan, tienen un montón, pero no pueden hacer absolutamente todo lo que hace el ser humano, pasaría justamente a convertirse en una inteligencia general, y en ese momento, y esto lo dice Kurzweil, como les dije, es una persona, uno de los cerebros de Google, o sea, no estamos hablando de un loco que está en un manicomio en este momento, no está en un manicomio, vive en una mansión, ¿no?, y trabaja para Google y para la NASA, Eso, que estaría muy cerca, en ese momento, dice, las máquinas tendrían conciencia y tendrían alma. De hecho, uno de sus últimos libros se llama así. Bueno, la última lleva un par de años, ¿no? Pero máquinas con alma o máquinas espirituales. Y él, hasta hace un poquito tiempo atrás, señalaba que esto se iba a producir antes de 2025. Le pifió. Por lo menos soñar no cuesta nada, ¿no? Como dije, ¿no? Es así. Pero esta persona, como ven, digamos, no estoy diciendo, no estamos hablando de locos que nadie escucha, sino locos que contrata la NASA. Bien, para cerrar, ¿qué podríamos decir? Voy a simplemente 3 ideas críticas que hace un filósofo español, muy interesante, conoce muy bien este tema, es Francesc Torralba, que hizo en un congreso en el año 2021, un congreso que se hizo en la Universidad Francisco de Vitoria, cuarto congreso Razón Abierta se llamaba, y él, hablando de este tema, señala esto, el transhumanismo, que en primer lugar es una ideología. ¿Qué significa eso? Que es una construcción conceptual expresada con ropaje científico. Por lo tanto, entonces por eso nos parece que es una ciencia, no lo es. Ropaje científico que presenta una cosmovisión total, pero sin grandes novedades filosóficas. Simplemente está reeditando los viejos errores filosóficos del pasado, como ya mencionamos varios, por ejemplo el dualismo, el materialismo, etc. En segundo lugar, es un movimiento cultural, político, social, con aspiraciones de transformar el mundo y la realidad. Ese eslogan de mejorar la realidad es la excusa, pero realmente entonces realmente trabajan por un cambio social. Tercer lugar, es una escatología secularizada. Por lo tanto, tienen una visión de lo que es el futuro de la humanidad, pero una escatología sin Dios, una esperanza intramundana, no trascendente. Entonces, un nuevo mundo, pero un mundo que se dará en este mundo y un mundo sin Dios. Cuarto lugar, es una soteriología, es decir, una doctrina de salvación. Porque el hombre, ese poshumano, ese es el hombre salvado. Ese es el futuro del hombre ideal, el paraíso está ahí. Es una doctrina de salvación, entonces. Por eso es una doctrina religiosa, aunque ellos ni siquiera lo sospechen, porque muchos de estos no tienen ni idea de que ellos están metidos en una religión. Entonces no es que lo hacen ocultándose, no, ni se habrán dado cuenta muchos de ellos.
Más que una soteriología, una autosoterología, es decir, una doctrina de autosalvación. El hombre se salva a sí mismo a través de la tecnología. Y finalmente es una utopía, es decir, tiene una visión del futuro luminoso, donde en ese futuro que se dará para ellos, es un futuro en donde cesará toda finitud, toda carencia, toda precariedad, toda carnalidad, todo espíritu significa toda información, ¿no? Y eso es el futuro maravilloso que nos ofrecen, ¿no? Como digo, no estamos ante personas que son desconocidos, ni personas sin influencia, sino con muchísima influencia, con mucho empuje, con muchísima prensa, con una cantidad de literatura que editan cada año impresionante, ¿no? Pero aquello que ellos están proponiendo y que tienen muchísima fuerza, en las universidades esto se enseña, se enseña, como en la ideología de género, por ejemplo, como les dije, esto entra dentro de la parte de la ideología de género, y se enseña, incluso se impone en algunos lugares, pero lo que propiamente ellos están haciendo es lo que usó Lewis, ¿no? Usó como título de uno de sus más famosos libros, que se llama La abolición del hombre, ¿no? La propuesta del transhumanismo, el verdadero título que debería llevar es La abolición del hombre. Nada más.